Fui humillada en el altar por el hombre que amé toda mi vida, así que me casé con su hermano, y no me arrepiento. Jamás imaginé que, cuando mi abuelo me pidió elegir a uno de los hermanos Ramírez para casarme, terminaría escogiendo a Esteban, el hermano mayor de Diego. Todo el mundo sabía que siempre había sido la sombra de Diego desde la infancia. Una vez me enfermé de tanto rogar para casarme con él, como si mi vida dependiera de eso. Sonreí con amargura, recordando mi vida pasada. El día de nuestra boda, Diego se fugó con Lily, la chica que mi familia había estado manteniendo, declarando que solo se casaría con ella. Me quedé allí, con el vestido de novia con el que había soñado tanto tiempo, completamente humillada. Solo entonces entendí que había aceptado casarse conmigo solo para vengarse en el altar. Después de renacer, empecé a evitarlo de todas las formas posibles. Una vez que se fijó la fecha de la boda, comencé a preparar todo lo necesario para la ceremonia. No esperaba toparme con Diego y sus amigos en el centro comercial, como si hubieran salido a divertirse. Y él encima echándole el ojo a ella. Diego, estás cuidando a tu chica como si fuera oro puro, bromeó uno de sus amigos, haciendo que Diego frunciera el ceño, molesto. No es mi chica. Di eso otra vez y te coso la boca. Diego me vio desde lejos y vino hacia mí, visiblemente incómodo. Aria, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Por qué tienes que seguirme a todos lados? Obligaste a los ancianos a atarnos. Ahora todo el mundo sabe que te vas a casar con un Ramírez. ¿Estás feliz ahora? Me quedé en silencio un instante, con el rostro sereno. No estoy tratando de atarme a ti. Entendiste todo mal. Sus emociones explotaron de repente mientras me agarraba la muñeca con fuerza. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Me estás siguiendo? Solté su mano y me froté instintivamente la muñeca enrojecida. Estoy aquí para resolver cosas de la boda. No esperaba encontrarte. Al ver la tensión entre nosotros, sus amigos nos rodearon de inmediato. Casarte con ella es lo más conveniente, ¿no, Diego? Ni siquiera tienes que preocuparte por nada. Diego lanzó una mirada mortal al que habló, sin responder. Aria, no creas que solo porque nuestras familias arreglaron este matrimonio puedes usar estas tácticas para atraparme. Aunque consigas mi cuerpo, jamás tendrás mi corazón. Odio a las mujeres manipuladoras y falsas. Su mirada era fría, su voz cargada de rabia contenida. Pero yo no sentía nada. Solo quería salir de esa situación ridícula. Lo miré a los ojos con calma. ¿Quién te dijo que quiero tu corazón? Ubícate. Diego, yo tampoco me voy a casar contigo. Al oír eso, su rostro se volvió pálido. ¿Cómo puedes negarlo ahora? Siempre hiciste de todo para forzar este matrimonio. Y ahora que lo lograste, ¿dices que ya no lo quieres? Uno de sus amigos le dio un codazo. Diego, ¿no te das cuenta que la chica solo está dolida? Lo dice por rabia. Está aquí eligiendo cosas para la boda, hombre. ¿Cómo esperas que esté feliz si la tratas así? La expresión de Diego finalmente se suavizó un poco. Me miró con una mezcla de emociones, y después de un largo silencio, soltó con frialdad. Voy a presentarme en la boda. Pero, como dije, no esperes que algún día llegue a quererte. De repente, escuchamos algo caer detrás de nosotros. Diego y yo nos giramos y vimos a Lily parada allí, impactada, con un vestidito delicado. Ella era la hija adoptiva que mi familia había acogido por estar siempre enferma. Era paciente frecuente en el hospital. Mi madre, conmovida por las condiciones en las que vivía, la trajo a vivir con nosotros. Ahora estaba toda arregladita, como una muñeca frágil, con las pestañas parpadeando y los ojos llenos de lágrimas. Diego soltó mi brazo de inmediato y corrió hacia ella. Lily, déjame explicarte, no es lo que estás pensando. Lily se cubrió el rostro y salió corriendo, sin darle la oportunidad de decir nada. Todos se dispersaron, cabizbajos. Antes de ir tras ella, Diego me lanzó una amenaza directa. Si Lily se pone mal por esto, te las vas a ver conmigo. Solté una risa sarcástica, preguntándome si el amigo de infancia con quien crecí había sido poseído por otra persona. Después de esa escena patética, se me quitaron las ganas de seguir con las compras y me fui a casa temprano. Ya por la noche, Diego volvió con Lily. Él cargaba bolsas y el chofer traía varias cajas. Estaban llenas de frutas importadas y bocadillos caros. Quedaba clarísimo que Diego había gastado una fortuna para complacer a Lily. Cuando entraron, yo estaba acurrucada en el sofá viendo televisión. Me aseguré de no mirarlo siquiera, pero, por supuesto, él vino hacia mí. Al principio no dijo nada, solo se quedó mirándome, como esperando alguna reacción. Pero yo seguí con los ojos fijos en la pantalla. Aria, viste que traje un montón de cosas. ¿Por qué no ayudaste? Lo miré con desprecio. ¿Y por qué lo haría? No fue comprado para mí. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Su rostro se ensombreció. Si quieres algo, solo pide. Si se enteran de que mi prometida se humilla por unas tonterías, se van a reír en mi cara. Diego simplemente ignoraba todo lo que le había dicho en el centro comercial. Yo ya no tenía paciencia para repetirle que no me iba a casar con él, que lo entendiera a la fuerza. El día de la boda, Diego tomó una cajita de arándanos y la lanzó cerca de mí en el sofá. Con fuerza, la caja rebotó y cayó al suelo. Un detalle, luego no digas que te trato mal. Miré la caja, pero no hice el menor gesto para recogerla. Si lo hacía, sería como un perro aceptando sobras. No necesito ese tipo de caridad. Curvé los labios en una sonrisa helada. Te sientes muy cómodo en mi casa, ¿no? No tienes ni el más mínimo sentido de visita. Qué vergüenza para la educación que te dio tu familia. Habíamos crecido juntos. Éramos íntimos de las casas del otro. Pero jamás le había dicho algo tan duro. El rostro de Diego se puso rojo de ira. Me miró como si fuera a devorarme. Mis padres no estaban en casa y los empleados estaban ocupados. Solo quedábamos Diego, Lily y yo en la sala. Diego fingió que yo no existía. Empujó a Lily contra la pared y le dio un beso rápido, murmurando. Lily, si algo te molesta, dímelo directo. No dejes que esto afecte tu salud. La vocecita melosa de ella llegó hasta mis oídos. Lo sé, Diego. Siempre cuidas de mí mejor que nadie. Mientras Lily hablaba, los dos empezaron a besarse de verdad. El sonido de su intimidad daba vergüenza ajena. Apagué la televisión y rodeé el sofá, alejándome de ellos mientras subía las escaleras directo a mi cuarto. Cuando iba a la mitad, Diego abrió los ojos, recordando que yo estaba allí, y empujó a Lily con un gesto automático. Ella ni siquiera notó el cambio en él, solo terminó el beso con una expresión de deseo. Al final, Lily me lanzó una mirada llena de provocación y desprecio, como si celebrara su victoria. Ya en mi cuarto, recibí un mensaje de ella. Hermanita, aunque Diego te haya prometido matrimonio, el título de señora Ramírez siempre será mío. Aria, sin importar cómo terminó tu vida pasada, en esta será igual. Nunca vas a superarme. Al leer eso, el corazón me dio un vuelco. Entonces, no era la única que había renacido de mi vida pasada. Después de que Diego aceptó el compromiso, pensé que finalmente se había conmovido con mi sinceridad. Al fin y al cabo, lo había perseguido por más de una década. Hasta una piedra se habría derretido. No, jamás imaginé que solo aceptó el matrimonio para humillarme por completo. En el altar, frente a todos los invitados, tomó con fuerza la mano de Lily y anunció que nunca podría casarse conmigo, que Lily era la única mujer a la que había amado y amaría en esta vida. Me quedé ahí, sola, con mi vestido de novia,
completamente expuesta y humillada. Todo nuestro círculo social sabía cuánto lo amaba. Llegué al punto de enfermarme de verdad solo para convencer a mis padres de aceptar un compromiso con la familia Ramírez. Me rebajé, avergoncé a mis padres y a mí misma. Todo para ser recompensada con la venganza de Diego. Él me odiaba por haber usado la influencia de mi familia para forzar un compromiso, lo que terminó alejándolo de Lily. Después de eso, acabé muriendo de la misma enfermedad. Y juré que nunca más pasaría por ese sufrimiento. Así que, cuando renací, dejé a Diego atrás y elegí a su hermano mayor, Esteban. Nunca imaginé que, esta vez, mi matrimonio con Esteban se desarrollaría tan tranquilamente. Sin obstáculos, sin dramas. Solo quedaba esperar pacientemente al matrimonio del mes siguiente. En mi vida pasada, Esteban siempre trabajó en el extranjero y nunca se casó. Mucha gente pensaba que ocultaba algún problema. Hasta mi abuelo me preguntó más de una vez si estaba segura de casarme con él. ¿Estás realmente segura de que quieres casarte con Esteban?, preguntaba. Y yo solo asentía con la cabeza. Aunque tuviera algún problema de salud. ¿Y qué? Si tenía que elegir entre los dos, una vida con respeto mutuo sería mucho mejor que otra llena de cicatrices. Al día siguiente, fui a la joyería a recoger las alianzas de boda que yo misma había diseñado para mí y para Esteban. Pero los dependientes me informaron que los anillos ya habían sido retirados por el señor Diego Ramírez. La joyería pertenecía al grupo Ramírez. Si Diego decidía llevarse las alianzas, nadie podía impedírselo. De entre todos los pares disponibles, ¿tenía que llevarse justo los míos? La rabia me subió al pecho. Esas alianzas eran una creación mía. Desde niña, soñaba con usar en mi boda un anillo diseñado por mí misma, con el hombre que amara. En la vida pasada creía que ese hombre sería Diego. Pero ahora que el prometido había cambiado, rompí aquel viejo diseño y creé uno nuevo, especialmente para Esteban. Y aún así, Diego tuvo la osadía de tomar las alianzas para sí. Cuando tomé el teléfono para llamarlo y exigirle explicaciones, vi una nueva publicación de Lily en las redes sociales. Un anillo único de mi amado, decía ella, mostrando una foto de ambos usando exactamente las alianzas que yo había diseñado. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Aunque el compromiso arreglado fue una carga para Diego en el pasado, yo ya había renunciado a él. Lo había liberado. ¿Por qué aún necesitaba seguir humillándome? ¿Por qué dejó que Lily usara mis anillos? No pude soportarlo. En lugar de discutir por teléfono, tomé un taxi directo a la oficina de Diego. Él no estaba, pero Lily sí. Y cuando me vio, no mostró ni una pizca de sorpresa. Era como si ya esperara mi llegada. Jugaba con el anillo en el dedo, haciendo pucheros. Hermana, ¿qué te parece el anillo que me dio Diego?, dijo, moviendo la cabeza. A mí me parece horroroso, pero como me lo dio él, lo amo. Amo cualquier cosa que venga de él. Cerré los puños, temblando de rabia. Hermana, ¿crees que si uso este anillo en tu boda voy a robarme la escena? Después de todo, el diamante que Diego me dio es mucho más grande que cualquier alianza que vayas a usar tú. Algo dentro de mí se rompió. Me lancé sobre ella para quitarle el anillo. Terminamos en una pelea. Cuando logré arrancárselo del dedo, sentí un dolor agudo en la cintura. Alguien me dio una patada tan fuerte que salí volando al suelo, gimiendo de dolor, casi sin poder respirar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras, con los dientes apretados, me giraba para mirar a la mujer frágil que ahora estaba en brazos de Diego. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a ponerle un dedo encima a Lily? ¿No sabes que es delicada? El dolor en el cuerpo no se comparaba al que sentía en el alma. Él ni siquiera me miró, solo estaba preocupado por consolar a Lily. Diego, si no hubieras llegado, mi hermana me habría matado, dijo Lily entre sollozos, aferrándose a él. Él le secaba las lágrimas con la mayor ternura del mundo, los ojos rojos de furia. No te preocupes, Lily. No voy a dejar que esta loca se te acerque de nuevo. Ni siquiera la hija de la familia Villegas podrá tocarte. Si alguien te pone una mano encima, me declaro enemigo de todos ellos. Diego realmente había perdido la cabeza por culpa de Lily. Mucha gente del grupo Ramírez me conocía, incluida su secretaria, que corrió a ayudarme a levantarme. Pero Diego le gritó: ¿quién te dio permiso para ayudarla? Ve al departamento de finanzas y recoge tu último pago. No te presentes mañana. La secretaria se quedó paralizada, en shock, luego se fue visiblemente afectada. Yo me sujetaba la cintura, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Era tanta la humillación que solo quería desaparecer. Solté una risa amarga. Cada carcajada hacía que mi visión se nublara más. Había despedido a alguien solo por ayudarme por instinto. ¿De verdad Diego me odiaba tanto? ¡Loca! ¿Y todavía te atreves a reírte?, gritó él. Te lo dije, nunca voy a quererte. Entonces, ¿por qué sigues haciéndole daño a la persona que amo? Lo miré con firmeza. ¿Estás ciego? Ella fue quien robó mis cosas. Diego vaciló un segundo, pero luego miró a Lily con ese aire dolido y me lanzó otra reprimenda. Es solo un anillo. Era para mí de todos modos. ¿Qué tiene de malo que lo tenga ella? Reí con desprecio. ¿De verdad que necesitas un espejo, o al menos una charca de agua? Te hace falta verte. Tu ego está por las nubes. Estuve a punto de decirle que ese anillo era para Esteban, pero recordé que él regresaría esa noche, y le mostraría todo en la cena familiar. Apoyé la mano en mi cintura y salí. Cada paso era una punzada. Aún así, él tuvo el descaro de gritarme desde atrás: ve sola a la cena familiar hoy. No tengo tiempo para recogerte. No miré atrás. Salí de la oficina con una sonrisa helada en el rostro, riéndome de su arrogancia y de mi propia estupidez. Está bien, no lo necesito. Pronto, él entenderá que mi vida ya no tiene nada que ver con la suya. Después de la humillación pública que sufrí a manos de Diego y Lily, decidí que no permitiría que mi vida volviera a ser un juguete en manos de otros. Mi compromiso con Esteban, el hermano mayor de Diego, se convirtió en mi ancla y mi oportunidad para reconstruirme. La mañana después de aquel enfrentamiento en la oficina de Diego, me desperté con una determinación renovada. Esteban, siempre atento, notó mi inquietud durante el desayuno en nuestra casa en Sevilla. El HuffPost, +1 The Guardian, +1. Aria, te noto pensativa. ¿Algo te preocupa?, preguntó, dejando su taza de café sobre la mesa. Lo miré, agradecida por su apoyo incondicional. Esteban, quiero recuperar lo que es mío. No solo el anillo que diseñé, sino también mi dignidad. Estoy cansada de ser la víctima en esta historia. Él asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. Cuentas con mi apoyo en lo que decidas hacer, pero recuerda, la venganza es un arma de doble filo. Sonreí levemente. No busco venganza, no busco, sino justicia. Decidí entonces que era momento de enfrentar a Lily directamente. Sabía que encontraría a esa serpiente en su cafetería favorita en el centro de Sevilla. Me dirigí allí con paso firme, sintiendo el calor del sol andaluz en mi piel. Al entrar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, disfrutando de un café y hojeando una revista de moda. Me acerqué sin vacilar. Lily, necesitamos hablar, dije con voz firme. Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa. Aria, qué inesperado. ¿A qué debo el honor? Me senté frente a ella, manteniendo la compostura. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Quiero el anillo que Diego te dio. Lo diseñé para mí, y no tienes derecho a usarlo. Lily sonrió con desdén.
Oh, querida, Diego me lo regaló. Lo que pasó entre ustedes es cosa del pasado. Debería superarlo. Sentí la ira burbujear en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. No estoy aquí para discutir. Devuélveme el anillo y terminemos con esto. Ella se inclinó hacia mí, con una mirada desafiante. ¿Y si no quiero? ¿Qué vas a hacer al respecto? La miré directamente a los ojos, dejando que viera la determinación en los míos. No me subestimes, Lily. Recuperaré lo que es mío, de una forma u otra. Me levanté y salí de la cafetería, dejando a Lily con su falsa confianza. Sabía que este era solo el comienzo de mi camino hacia la reivindicación. Esa noche, mientras Esteban y yo cenábamos en nuestra terraza con vistas a la Giralda iluminada, le conté sobre mi encuentro con Lily. ¿Crees que fue prudente confrontarla así? Preguntó preocupado. Asentí. Necesitaba que supiera que no me quedaré de brazos cruzados. Pero también sé que esto no será suficiente. Debo idear un plan más sólido. Esteban tomó mi mano, brindándome su apoyo silencioso. Sea lo que sea que decidas, estaré a tu lado. Mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla, supe que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. A veces me pregunto si los muertos realmente descansan en paz, o si simplemente esperamos en silencio el momento adecuado para regresar y terminar lo que quedó pendiente. Pasaron 3 días desde el encuentro con Lily. 3 días en los que no dormí bien, en los que me levantaba con la misma imagen en la cabeza, su sonrisa cínica, sus dedos jugando con el anillo que yo diseñé, como si nada de lo que hizo importara. ¿Y Diego? Él seguía ausente, pero su sombra seguía ensuciando cada rincón de mi vida. La tarde del 4.º día, recibí una llamada inesperada. Era Marina, mi amiga de infancia, la misma que desapareció años atrás tras una pelea familiar absurda. Hoy era periodista de investigación en uno de los portales más leídos de Madrid. Aria, no vas a creer lo que encontré, dijo. Su voz vibraba con urgencia. ¿Qué pasó? Un contacto mío en la financiera del Grupo Ramírez me envió documentos confidenciales. Todo apunta a que Diego está moviendo dinero de forma ilegal a cuentas en Andorra, a nombre de Lily. Me quedé en silencio. Algo se acomodó dentro de mí, como si piezas desordenadas finalmente encajaran. No era solo una rivalidad sentimental, era una trama de corrupción y poder. No solo me quitaron el amor. Intentaban enterrarme bajo su juego sucio. ¿Qué piensas hacer con eso? Le pregunté. Nada sin ti. Sé que esto te afecta. Si decides ir a público, el escándalo será enorme. Pero alguien como tú, con tu historia, tu caída y tu renacimiento... Aria, serías una leyenda. Colgué el teléfono sin decir mucho. Me quedé sentada largo rato, en el sofá, mirando al vacío. Esteban entró, dejó su maletín, me miró y frunció el ceño. ¿Estás bien? Le conté todo, palabra por palabra. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó en silencio, procesando. Entonces ha llegado el momento de movernos. Vamos a jugar sucio. Pero legal. Dijo finalmente, su voz más grave de lo habitual. Tengo abogados de confianza en Barcelona. Gente discreta. Podemos reunir pruebas, bloquear cuentas, y si decides hacerlo público, que sea tú quien cuente tu historia. Esteban no solo era un refugio, era un aliado. Su firmeza era distinta de la de Diego. No venía de la arrogancia, sino del conocimiento y la estrategia. Esa noche dormí poco otra vez, pero esta vez no por angustia, sino por la adrenalina de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente fuimos a la sede del bufete en Barcelona. Pasamos horas firmando documentos, recopilando capturas, correos, nombres. Marina nos ayudó con un informe que hacía temblar los cimientos de cualquier familia poderosa. El plan era claro. Primero, congelar las cuentas vinculadas a Lily. Segundo, presentar una denuncia formal a través de una fuente anónima. Tercero, exponer públicamente todo en una exclusiva con Marina. Pero la joya de la corona sería mostrar a Lily y a Diego en su punto más bajo, rodeados de lujos pagados con dinero sucio. Y fue entonces, cuando parecía que todo estaba marchando perfectamente, que recibí una llamada de mi madre. Aria, necesitas venir a casa ahora. Tu abuelo ha dejado algo para ti. ¿Qué pasó? Una caja, una carta. Aparecieron en su antigua biblioteca. Dice que es solo para ti, y que no puede caer en manos de ningún Ramírez. El mundo se detuvo. Mi abuelo, el hombre que había iniciado toda esta historia al pedirme que me casara con un Ramírez. ¿Qué había querido decirme todo este tiempo? Dejé todo y volé de vuelta a Sevilla. Al llegar, la caja estaba sobre la mesa del despacho antiguo de mi abuelo. Era de madera tallada, con su sello familiar en cera. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta. La desdoblé con cuidado. Aria, si estás leyendo esto, es porque las cosas salieron mal. Hay algo que nunca pude decirte mientras estuve vivo. Y justo cuando terminé de leer esa línea, escuché el timbre de la casa. Mi madre se asomó, pálida. Es Diego, está afuera. Quiere hablar contigo. Está solo. Y parece desesperado. Todavía tenía la carta en la mano cuando lo escuché. Esa voz que durante años fue mi consuelo y mi condena. Aria, por favor. No lo veía desde aquel día en la oficina, cuando me echaron al suelo como si fuera basura. Ahora estaba frente a mí, de pie en la entrada de la casa de mis padres en Sevilla, con la barba crecida, ojeras marcadas y esa postura rota de quien ha perdido el control de todo. El Diego arrogante, engreído, el que jugaba con las emociones ajenas, parecía haber desaparecido. Pero yo no me moví, ni un centímetro. ¿Qué quieres? Hablar. Solo eso. No estoy bien. Y no sé por qué vine aquí, pero... Hizo una pausa, bajando la mirada. Solo tú puedes entender. Una parte de mí, la que todavía dolía cuando recordaba el vestido de novia arruinado y los solares de pena dos convidados. Quería gritar, mandarlo al infierno, cerrar la puerta y olvidarme de su existencia. Pero otra parte, la que había renacido, la que ahora dominaba, decidió escuchar. No por él, por mí. Tienes 5 minutos. Entró sin levantar la mirada. Nos sentamos en la sala, frente a frente, el silencio llenando cada rincón. Diego frotó las manos, nervioso, como si buscara palabras que nunca había dicho. Lily me mintió. Todo este tiempo. Me dijo que estaba enferma, que si se alejaba de mí, podía morir. Me hizo creer que tú habías manipulado a los ancianos para separarnos. Me llenó de odio. Y yo me lo creí todo. Lo observé con frialdad. No sentía compasión. Sentía lástima. Lástima por lo ciego que había sido. ¿Y qué te hizo abrir los ojos ahora? Diego tragó saliva. Sacó el móvil y me mostró un video. En él, Lily reía con un hombre mayor, en una villa en la costa. Hablaban de cuentas, relojes, joyas, de cómo Diego era un títere útil mientras durara. El video parecía grabado con una cámara oculta. Un amigo de la familia me lo envió. Me dijo que ese tipo es el verdadero amante de Lily, que ella solo me usaba para entrar en la familia y vivir como reina. Y ahora lo entiendo todo. El anillo, el drama, tus diseños. Lo detuve con un gesto.
Demasiado tarde, Diego. No solo me rompiste el corazón, me humillaste frente al mundo, me llamaste manipuladora, despediste a alguien que solo intentó ayudarme, y todo por proteger a una mujer que ni siquiera te ama. Lo sé. Su voz se quebró. Pero necesito reparar algo. Y sé que ya no puedo arreglar nada contigo. Pero al menos, déjame ayudarte a desenmascararla. Lo miré durante varios segundos, evaluando, pensando. Quizás él ahora también era solo una pieza, pero útil. Muy útil. Está bien, pero esta vez tú sigues mis reglas. Si te desvías una sola vez, te entierro con ella. Diego asintió, sabiendo que no hablaba en metáforas. Esa noche, volví a leer la carta de mi abuelo. Decía cosas que me dejaron el alma helada. Mencionaba un acuerdo secreto entre las familias Villegas y Ramírez, sellado con sangre y traición. Hablaba de una cuenta bancaria olvidada, en Suiza, donde habían depositado dinero sucio desde hace generaciones. Y de un nombre que me resultó desconocido. Camila de la Vega. Esteban entró mientras yo sostenía la carta con fuerza. Aria, ¿todo bien? Le mostré la carta. Leyó en silencio. Cuando terminó, levantó los ojos con seriedad. Ese nombre, Camila de la Vega, era la amante del abuelo de Diego. Se decía que murió en un accidente. Pero siempre hubo rumores. ¿Por qué tu abuelo la menciona? No lo sé, dije respirando hondo. Pero si está relacionado con ellos, significa que hay más secretos de los que imaginábamos. Mi móvil vibró en ese instante. Era un mensaje anónimo, sin remitente. ¿Sabes lo que pasó realmente con Camila de la Vega? No busques más, o terminarás igual. Lo mostré a Esteban. Él lo leyó y frunció el ceño. Esto no es solo una advertencia, es una amenaza. Y si están tan desesperados, significa que estamos a punto de descubrir algo que podría destruirlos a todos. Lo miré fijamente. Entonces vamos a seguir, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de estar caminando sobre un campo minado. Lo que había comenzado como una venganza emocional, ahora se estaba transformando en una guerra silenciosa de poder y legado. Esteban ya estaba en el despacho revisando documentos cuando entré con la carta en la mano. Lo encontré hablando por teléfono, en voz baja, usando términos legales que jamás había escuchado fuera de películas de abogados. Sí, José Miguel. Prioriza las transferencias que van de las cuentas en Andorra a Suiza. Quiero el rastro completo, dijo antes de colgar. ¿Y bien? Pregunté, sentándome frente a él. Tenemos un nombre. Camila de la Vega existió. Aparece en los registros como pareja del abuelo de Diego, pero hay una inconsistencia. Su muerte no figura oficialmente. El acta está registrada, sí, pero no hay autopsia, ni cementerio. Solo una firma digital sin validación médica. Me quedé en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué significa eso? Que alguien falsificó su muerte. Y si fue así, puede que esté viva, o que haya tenido un hijo. ¿Y si ese hijo es parte de esta herencia sucia? Pregunté en voz baja. Esteban asintió lentamente, mirando fijamente la carta. Si eso es cierto, Aria, tú podrías ser la heredera de algo mucho más grande. Porque si tu abuelo ocultó este secreto, no lo hizo por casualidad. Ese mismo día, fuimos a Madrid. Marina nos había conseguido acceso restringido a los archivos históricos de la Fundación de la Vega, una organización benéfica creada hace décadas por la misma Camila. Fue allí donde todo comenzó a encajar. Según esto, Camila tenía una hija. Se llamaba Lucía de la Vega Villegas. Leyó Marina en voz baja. Murió joven, pero tuvo una hija. El documento no dice su nombre, pero sí su fecha de nacimiento. Y Aria coincide con la tuya. Me sentí mareada. ¿Qué estás diciendo? Que tú podrías ser bisnieta de Camila. Tu abuelo pudo haber criado a tu madre como suya para ocultar el escándalo. Es decir, no solo estás unida a los Ramírez por compromiso, eres sangre de los de la Vega, y ellos fueron robados. El aire se volvió denso. Todo en lo que había creído comenzó a tambalearse. Mi linaje, mi historia, todo había sido una mentira cuidadosamente diseñada. ¿Y si lo que intentaron borrar fue un crimen? Murmuré. ¿Y si Camila fue silenciada por querer recuperar lo suyo? Marina asintió, mordiéndose el labio. Si lo fue, esa cuenta en Suiza podría contener no solo dinero, sino documentos. Pruebas. La clave para exponer a toda la familia Ramírez y reivindicar el nombre de Camila. Esteban me tomó la mano. Vamos a llegar hasta el final, Aria, aunque tengamos que ir al infierno y volver. De regreso a Sevilla, mientras procesaba todo lo que había aprendido, recibí un mensaje. Era de Diego. Necesito verte. Es urgente. Lily está desaparecida. Y antes de irse, me dejó esta nota. Adjuntó una imagen. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Lily al instante. Aria no es quien dice ser. Si descubres la verdad, sabrás que todos estamos condenados. Perdóname, Diego. Leí la nota una y otra vez, intentando entender el subtexto. ¿Qué sabía Lily? ¿Qué había descubierto? ¿Y por qué desapareció justo ahora? A la mañana siguiente, Marina me llamó de nuevo. Tienes que venir a Madrid otra vez. Ya. Encontramos un vídeo antiguo, en los archivos de la Fundación. Es de 1986. Aparece Camila y alguien más. Alguien que te va a dejar sin palabras. ¿Quién? Pregunté con la voz casi temblando. Tu abuelo. Está discutiendo con ella. Y lo que dice, cambia todo. Volví a Madrid al día siguiente. Esta vez con una mezcla extraña de ansiedad y una intuición visceral de que nada volvería a ser igual. Marina me esperaba en la sala de archivos de la Fundación de la Vega, con el rostro serio y el portátil encendido. ¿Estás lista? Me preguntó, y su tono no era profesional. Era humano, casi maternal. Asentí. Me senté frente a la pantalla mientras Esteban se colocaba detrás de mí, apoyando su mano en mi hombro con firmeza. El video comenzó. La imagen era granulada, en blanco y negro, como esas grabaciones caseras de los 80. En el centro del encuadre, Camila, alta, imponente, con un aire que solo las mujeres que han vivido demasiado pueden sostener. Frente a ella, mi abuelo. Mucho más joven, pero con el mismo porte severo que recordaba de niña. «No puedes quitármela», gritaba Camila. «Es mi hija. Camila, cállate. Tú no tienes derecho a hablar de moral, no después de lo que hiciste con Ramón Ramírez». «¿Y tú?», replicó ella furiosa.
¿Tú crees que puedes jugar a ser Dios solo porque tienes dinero y poder? Él la empujó. No con violencia, pero sí con una firmeza escalofriante. Ella retrocedió, visiblemente herida. Lucía se queda conmigo. Y tú, vas a desaparecer, para siempre. Ya está decidido. La grabación se cortó. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. No podía respirar. Eso, dije en voz baja. Eso significa que mi madre es hija de Camila, y que mi abuelo la secuestró. Crió a mi madre como suya para borrar la vergüenza. Y yo, nací del silencio. Aria, susurró Marina sentándose a mi lado. Esto cambia todo. No solo por ti. Si haces público este video, puedes destruir el legado de los Ramírez y los Villegas. Puedes reescribir la historia. Esteban respiró hondo detrás de mí. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Cerré los ojos. Sí, pero no por mí. Por Camila. Por mi madre. Por todas las mujeres que fueron silenciadas en nombre del poder. Esa noche, me encerré en el hotel y escribí una carta. Una declaración de guerra. La envié a los medios, usando un seudónimo, con el video como prueba. También mandé copias a todos los miembros de la junta del grupo Ramírez. Sabía que en cuanto se hiciera público, ya no habría vuelta atrás. Y entonces, el escándalo explotó. El video fue tendencia en cuestión de horas. La nieta de Camila de la Vega destapa la verdad sobre los Ramírez, decían los titulares. Programas de televisión, canales de YouTube, artículos en portales nacionales. Todo el país hablaba del escándalo. La junta del grupo Ramírez destituyó a Diego de su cargo esa misma semana. Fue citado a declarar ante la Fiscalía por corrupción. Lili, aún desaparecida, fue incluida como sospechosa de lavado de dinero. El apellido Ramírez, antes sinónimo de prestigio, ahora era una burla en boca de todos. Recibí llamadas, propuestas de entrevistas, incluso amenazas. Pero hubo una que me paralizó. Un sobre, sin remitente, en la puerta de mi habitación del hotel. Dentro, una única foto. Camila, mayor, envejecida, viva. Saliendo de un convento en Asturias, tomada hacía apenas 3 semanas. Estaba viva, y me estaba buscando. Miré la fotografía durante varios minutos sin parpadear. Cada detalle era una cuchillada al pecho. Camila no solo estaba viva, sino que se había ocultado. Y por algún motivo, había esperado hasta ahora. ¿Esperaba que yo la encontrara? ¿Sabía que el momento de derrumbar el castillo de mentiras estaba por llegar? La imagen, tomada con teleobjetivo, mostraba su figura envuelta en un abrigo azul oscuro, saliendo de un convento en Asturias. El convento de Santa Eulalia. Lo reconocí por la inscripción gótica en la piedra de la entrada. Recordaba ese sitio. Mi abuelo lo mencionaba en las cenas familiares como un refugio de silencio. Nunca entendí por qué decía eso con tanta reverencia. Esteban me observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Vas a ir? No, le dije, mientras guardaba la foto en el bolso. Voy a buscarla. Y esta vez, no pienso quedarme con preguntas. Al día siguiente cogí un tren a Gijón, luego un coche hasta el convento. El paisaje del norte era diferente, más húmedo, más pesado, como si el aire supiera guardar secretos. Al llegar, una monja mayor me recibió con una sonrisa silenciosa. Le mostré la foto. Ella me miró fijamente, y tras un instante, asintió. Está aquí. Te estaba esperando. Camila estaba sentada en un jardín interior, bajo un limonero viejo y torcido por los años. Cuando me vio, no pareció sorprendida. Se levantó con lentitud. Sus ojos grises eran idénticos a los míos. Has llegado, dijo, como quien confirma algo inevitable. Me acerqué, sin saber cómo empezar. ¿Por qué? Fue todo lo que pude articular. Ella suspiró, me ofreció asiento, y comenzó a hablar. Tu abuelo me quitó todo. A Lucía, mi hija, la hizo suya. Yo era una mancha, una amenaza para el apellido. Fui enviada aquí con la promesa de que me dejarían verla. Nunca ocurrió. Pero sabía que algún día, una mujer con mi sangre se levantaría. Y tú lo hiciste. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez, no me sentí rota. Me sentí heredera de algo mucho más poderoso que un apellido. Quiero ayudarte, Camila. Quiero que el mundo sepa quién eres. Ella negó con la cabeza. No. Ya no quiero gloria ni venganza. Solo quiero verte libre. No repitas mis errores, Aria. No te pierdas en el odio. Construye algo nuevo. Para ti. Para las que vienen después. Esa noche, volví a Sevilla con el alma más clara. Y un nuevo propósito. Había pasado demasiado tiempo enfocada en destruir. Ahora, quería crear. Lancé mi línea de joyas, Lucía de la Vega, inspirada en la memoria de mi madre y en la historia que me dio vida. Marina escribió un reportaje extenso. Esteban gestionó la inversión. El nombre causó sensación. No por el escándalo, sino por el poder silencioso de su origen. Mientras tanto, Diego desapareció del mapa. Sus cuentas bloqueadas, sus propiedades embargadas, su imagen destruida. Nadie sabía si estaba en España o si había huido. Lili seguía sin aparecer, hasta que una noticia explotó en los titulares. Localizada en Portugal, una mujer con documentos falsos. Identificada como Lili Mendoza Ramírez. El rostro de Lili, sin maquillaje, con el cabello recogido y ojos hundidos, apareció en todos los canales. Había sido arrestada en un hotel de lujo en Lisboa. Junto a ella, se encontraron relojes, efectivo y un anillo. Mi anillo. Me lo enviaron por correo oficial de la policía. Al abrir la caja, lo sostuve entre los dedos por varios minutos. Era pesado, no solo por el material, era la prueba de que todo lo que me arrebataron, lo había recuperado. Pero el verdadero giro vino unos días después. Recibí una invitación. Citación judicial. Comparecencia de Aria Villegas de la Vega como heredera legal de los bienes de la Vega. Por derecho de sangre. El apellido ya no era una carga. Ahora era un imperio por reclamar. Nunca imaginé que estaría sentada frente a un juez, no como acusada, ni como testigo, sino como heredera. El eco de los zapatos sobre el mármol del Palacio de Justicia de Madrid me hacía pensar que cada paso era un latido más hacia el cierre de una herida ancestral. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, representantes del Estado, y en el fondo, como una sombra vieja y agotada, Diego. No lo veía desde que desapareció. Su aspecto era lamentable, desaliñado, demacrado,
sin el brillo arrogante que alguna vez usó como armadura. Por un segundo, sentí algo parecido a la compasión, pero se desvaneció en cuanto me miró con desprecio. Camila no asistió. Su salud no se lo permitía, y ella había dejado claro que no quería más focos. Haz lo que debas hacer, Arya, pero que el ruido sea para sanar, no para dañar, me había dicho. Su voz todavía me temblaba en la memoria. El juez comenzó a leer los documentos. Según lo presentado, se reconoce que Arya Villegas de la Vega es descendiente directa de Camila de la Vega, madre de Lucía, quien fue adoptada irregularmente por el señor Matías Villegas. Este tribunal reconoce el derecho de la señorita Villegas a reclamar los bienes y activos pertenecientes a la línea familiar de la Vega. Un murmullo cruzó la sala. Esteban me tomó la mano. Marina me guiñó el ojo desde la segunda fila. El juez continuó. Asimismo, tras la evidencia presentada en los videos y documentos adjuntos, se abre proceso de investigación sobre el señor Diego Ramírez por apropiación indebida, fraude fiscal y encubrimiento de bienes no declarados. El juez se volvió hacia él. ¿Tiene algo que decir? Diego se levantó lentamente. Su voz era áspera, como si hablara desde un pozo. Nada que pueda cambiar lo que hice. Solo que fui estúpido. Y que todo lo perdí por confiar en quien no debía. Lo dijo mirando al suelo. Pero cuando levantó la mirada, sus ojos se clavaron en los míos. Y tú ganaste. Me incliné ligeramente hacia él. No. Solo recuperé lo que era mío. Cuando salí de la sala, la prensa se arremolinó. No respondí a ninguna pregunta. Solo levanté la mano con el anillo que me habían devuelto. El símbolo de todo lo que me arrebataron. Y de todo lo que reconstruí. En los días siguientes, las cosas avanzaron rápido. Fui nombrada oficialmente presidenta del Consejo de la Fundación de la Vega. Lanzamos campañas sociales, becas para mujeres jóvenes, apoyamos clínicas en zonas rurales. Lo que había empezado como una historia de amor torcido y venganza, ahora tenía rostro humano. Real. Pero los demonios no duermen. Una noche, Esteban me encontró en el despacho con una carta en la mano. Era de Lily, desde la cárcel. La abrí sin emoción. Arya, supongo que ahora tienes todo, pero yo también perdí algo, a mí misma. No sé si algún día puedas perdonarme, solo quiero que sepas que yo también renací. Aunque haya sido entre barrotes. Cuida de Diego, no es el monstruo que tú viste, solo fue un idiota enamorado. No sentí rabia, no sentí compasión, sentí cierre. Como si esa página, finalmente, pudiera ser arrancada del libro. Pero entonces sonó mi móvil. Era el abogado de la familia Ramírez. Señorita Villegas, lamento llamarla tan tarde, pero ha surgido algo. Una cuenta, en Gibraltar, que no estaba declarada. Y el nombre que figura como apoderado no es el de Diego. Es de Esteban Ramírez. Me quedé en silencio. ¿Estás segura? Pregunté en voz baja. Sí, y el movimiento más reciente fue hace 3 días. Una transferencia, a nombre de Camila de la Vega. El mundo, una vez más, empezó a tambalearse bajo mis pies. No recuerdo haber sentido tanto frío en el pecho como esa noche. Me quedé sola en el despacho. Las luces del techo parpadeaban como si también dudaran de lo que estaba ocurriendo. Esteban, mi roca, mi compañero, el hombre que me sostuvo cuando más frágil estuve. ¿Él había transferido dinero a Camila en secreto? No podía ser. Pero la duda, como el veneno, no necesita confirmación para doler. Esa madrugada no dormí. Me pasé horas revisando correos, cuentas, documentos. Todo lo que compartimos desde que nos conocimos. Supe que si encontraba algo, no solo perdería una alianza, perdería la única certeza emocional que me quedaba en ese mundo de espejos. A la mañana siguiente, lo enfrenté. Esteban estaba en la terraza, regando las plantas, como si todo siguiera su curso. Como si el mundo no estuviera a punto de venirse abajo. ¿Por qué hiciste una transferencia a nombre de Camila? Solté, sin rodeos. Él se giró, sorprendido, pero no asustado. ¿Estás revisando mis cuentas? No me vengas con eso, grité. ¿Qué estás escondiendo? Esteban dejó la regadera en el suelo. Su mirada cambió. Ya no era el hombre sereno que me dio apoyo incondicional. Era alguien distinto, más viejo, más calculador. Camila me contactó hace meses, Arya, mucho antes de que supiéramos que estaba viva. Me pidió ayuda, protección. Dijo que si alguna vez su historia salía a la luz, muchos intentarían silenciarla. Me quedé en silencio, confundida, dolida. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no era tu momento. Porque tú tenías que encontrar tu camino sin interferencias. Yo te protegí, a mi manera. No soy una niña. No necesitaba que me protegieras de mi propia sangre. Esteban apretó la mandíbula. No, pero sí necesitabas tiempo. Tiempo para ser fuerte, para tener tu nombre, tu legado. Si te decía desde el principio que Camila estaba viva, te habrías rendido a la emoción. Y eso te habría debilitado. Entonces me manipulaste, como todos los demás. La frase lo hirió, lo vi, pero no se defendió. Te amo, Arya. Y aunque no lo entiendas ahora, hice lo necesario. Me di la vuelta. No podía soportarlo. Fui al estudio, donde todavía conservaba la carta de Camila. La releí buscando una pista, una confirmación, algo que me hiciera entender todo lo que me ocultaron. Y ahí estaba. Una frase al final, escrita con otra caligrafía, como si la hubiera añadido después. Confía en Esteban. Él fue mi puente cuando todo lo demás estaba roto. Las lágrimas me cayeron solas. No sabía si era alivio, culpa o una mezcla de ambos. Esa noche, decidí dejar la casa por unos días. Le pedí a Marina que me dejara quedarme en su apartamento en Madrid. Necesitaba espacio, respirar, pensar. Pero la calma no iba a durar mucho. A los 3 días, recibí una llamada de una reportera que conocía del mundo de la moda. Arya, hay algo que debes saber. Se filtró una lista de donantes ilegales vinculados al grupo Ramírez, de hace más de 10 años. Tu madre, Lucía, aparece como una de las beneficiarias. Eso no puede ser, susurré. Era menor de edad cuando recibió los fondos. Y al parecer, estaba bajo tutela de tu abuelo. Pero esto podría implicarte a ti, indirectamente. ¿Estás diciendo que alguien está usando eso para atacar mi legitimidad? Sí.
Y hay más. Alguien está financiando una campaña en redes para desacreditarte. Con documentos falsos, acusaciones anónimas y rumores sobre tu herencia. Me senté lentamente en el sofá de Marina. ¿Quién? La respuesta me congeló la sangre. Diego. Y al parecer, no está solo. ¿Quién está con él? La periodista hizo una pausa. Luego respondió. Tu tío, el hermano de tu madre. Matías Villegas Jr. Estaban volviendo, todos, como fantasmas que se niegan a morir. A veces, uno cree que el infierno es un lugar. Pero no, el infierno tiene nombre, tiene apellido, y a veces incluso tiene tu sangre. Matías Villegas Jr. Mi tío. Siempre había sido la sombra silenciosa en los retratos familiares. El segundo hijo del abuelo Matías, el que nunca fue suficientemente brillante, el que vivía resentido por no haber heredado el mismo poder. Y ahora salía de la oscuridad para reclamar lo que creía suyo. Desde el apartamento de Marina en Madrid, comencé a ver cómo la campaña en mi contra se intensificaba. Las redes ardían con rumores. Artículos anónimos cuestionaban la autenticidad del video de Camila. Aparecieron perfiles falsos acusándome de fraude, de manipulación emocional, de haber explotado una historia trágica por fama. Y detrás de todo, Diego. Siempre Diego. Pero no estaba sola. Esteban, a pesar de todo lo que habíamos discutido, se mantuvo a mi lado. Había algo en su mirada que ya no era solo amor. Era lealtad sin condiciones. Marina se convirtió en mi escudo mediático. Y Camila, aunque desde la distancia del convento, seguía enviando mensajes cifrados, sabiendo que su historia estaba a punto de ser distorsionada de nuevo. Una noche decidí actuar. Convocamos una conferencia de prensa, no para defenderme, sino para desenterrar la verdad. Buenas tardes, dije al comenzar, en una sala llena de cámaras y periodistas. Mi nombre es Aria Villegas de la Vega. Soy hija de Lucía, nieta de Camila, y heredera legítima de un legado que intentaron enterrar bajo silencio y miedo. Respiré hondo. Durante semanas, han intentado desacreditarme, utilizando documentos manipulados, sacando de contexto hechos del pasado, y usando nombres familiares para desviar la atención. Hoy, presento pruebas. Marina proyectó en la pantalla una serie de documentos legales, extractos bancarios y grabaciones de audio. Entre ellas, una conversación filtrada entre Diego y Matías Jr. Hablaban de destruir mi imagen, de comprar periodistas, de falsificar actas. Estaban atrapados, con la boca llena de su propia corrupción. Esta grabación fue enviada por un colaborador interno del Grupo Ramírez. Continué. Y también tengo aquí el testimonio firmado de una antigua asistente de Matías Jr. Ella confirma que fue él quien ordenó ocultar el acta de nacimiento de mi madre y falsificar la muerte de Camila. La sala enmudeció. Y una última cosa, añadí, sacando el sobre que había recibido de Camila hacía 2 días. En este testamento, fechado en 1991, Camila deja constancia de su deseo de legar toda su fortuna y nombre a su única nieta. Yo. Silencio. Clics de cámaras, rostros tensos. No me importa el dinero, no me importa el apellido, me importa la verdad. Y a partir de hoy, juro protegerla con cada pedazo de mi alma. Salí de esa sala bajo una lluvia de flashes y preguntas. No respondí. Ya había dicho lo que tenía que decir. Pero la guerra no había terminado. Esa misma noche, recibí una llamada. Aria, soy Diego. ¿Qué quieres? Lo perdí todo, incluso a Matías. Me traicionó. Quería usarte para recuperar la empresa y dejarme fuera. Me reí, amarga. Bienvenido al mundo real, Diego, donde el amor y la venganza no compran lealtades eternas. Aria, si te doy algo, ¿me protegerás? ¿Qué cosa? El diario de tu madre, Lucía. Lo tengo desde hace años. Camila me lo dio antes de desaparecer. Pero nunca lo leí. No entendía su valor. Dámelo, ahora. Pero quiero algo a cambio, dijo, su voz rota. Quiero que me saques del país. Colgué sin responder, pero ya tenía lo que necesitaba. El diario. El verdadero testamento emocional de mi madre. Y lo que encontré en sus páginas cambió todo. El diario de Lucía olía a polvo viejo, a papel que había presenciado demasiado y sobrevivido a más de lo que debía. Las primeras páginas eran cartas a Camila, luego dibujos, recuerdos, descripciones de una infancia vivida entre sombras, y entonces, las confesiones. Querida mamá, no sé si algún día volveré a verte. Papá dice que te has ido porque no me querías, pero yo sé que miente. Lo veo en sus ojos cada vez que pronuncio tu nombre. Tragué saliva. Sentí que el mundo se me encogía entre las manos. Hoy encontré una caja con cartas tuyas escondidas en la biblioteca. Me di cuenta de que nunca me las mostró. Me han mentido toda la vida. Las últimas páginas hablaban de miedo, de sentirse atrapada, de querer proteger a su hija, a mí, y de cómo un hombre, un tal Matías Jr., la acosaba. Intentaba acercarse, manipularla. Si algo me pasa, prométeme que mi hija conocerá la verdad. Cerré el diario con las manos temblorosas. La verdad había estado ahí todo el tiempo. No solo querían borrar a Camila, querían borrar a mi madre, su existencia, su voz. Y no lo habían logrado. Diego cumplió su parte. Me entregó el diario en una estación de tren, con una maleta en la mano y los ojos perdidos. No me queda nada, dijo. Nunca supiste tener nada, le respondí, y me fui. Horas después, su nombre apareció en los titulares. Había sido detenido intentando cruzar la frontera hacia Francia con documentos falsos. Había traicionado a Matías Jr., y Matías se había encargado de hundirlo. Matías Jr. fue arrestado una semana más tarde. Marina publicó una investigación demoledora que lo vinculaba con múltiples casos de corrupción, tráfico de influencias, falsificación documental y desvío de fondos en paraísos fiscales. Incluso intentó desacreditarla en televisión, pero fue aplastado por las pruebas. No solo perdió su libertad, perdió su apellido. El escándalo alcanzó incluso al Parlamento, obligando a dimisiones, auditorías y una limpieza dentro de varias empresas del Grupo Ramírez Villegas. Lili recibió una condena de 5 años por lavado de dinero y uso de identidad falsa. Pero antes del juicio se declaró culpable de todo. Lo curioso fue su carta desde la prisión. Aria, nunca fui más libre que aquí dentro. Al fin nadie me exige que sea frágil. Al fin no tengo que fingir. Tal vez la verdadera cárcel fue esa vida que robé. Esteban y yo no volvimos a ser pareja. No porque no hubiera amor,
sino porque el camino que recorrí me transformó en algo que necesitaba avanzar sola. Aún así, se quedó como mi socio, mi apoyo silencioso, el único hombre al que nunca temí. Camila murió 6 meses después, en paz, en el convento de Santa Eulalia. Me dejó una carta, en ella solo una frase. Lo lograste. Las voces que silenciaron ya no están solas. Y yo, reconstruí todo desde el nombre. La Fundación de la Vega se convirtió en un referente en España para la defensa de los derechos de las mujeres silenciadas. Abrimos casas de acogida, financiamos carreras, protegimos testimonios. Mi línea de joyas, Lucía, se convirtió en una marca internacional. Un día, años después, mientras caminaba por el Paseo del Prado, una chica se acercó. Tendría 17, quizás 18. ¿Eres tú? ¿Aria? Sí, respondí sonriendo. Gracias por hacerme creer que podía tener voz. Y ahí supe que todo había valido la pena. A veces me siento frente al mar en San Sebastián y pienso en todas las versiones de mí que murieron en el camino. La niña que suplicó amor, la mujer que fue abandonada en un altar, la huérfana que no sabía de dónde venía. Ahora soy todas ellas. Y ninguna. Soy Aria Villegas de la Vega. Y esta vez, escribí yo misma mi final.